Continuamos con el nuevo tema, el bautismo del Espíritu Santo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era el Espíritu Santo, pero hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de ser revestidos, bautizados, sumergidos, empapados, renovados por medio de ese poder que es un poder sobrenatural. Y quiero tomar como versículo clave lo que el apóstol Pablo escribe a los romanos cuando él les dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Esta porción bíblica nos da el pie, nos da la pauta para que entendamos que es necesario ser llenos del Espíritu Santo y vivir conforme al Espíritu. Y es por ello que vamos a tomar este tiempo para hablar acerca de la llenura del bautismo en el Espíritu Santo, porque mucha gente lo toma esto como a la ligera, como que esto ya no existe, como que esto ya no está vigente, como que esto no es necesario. Pero si retomamos ese pasaje, nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice: tenemos que ser revestidos, tenemos que vivir conforme el Espíritu Santo. Y si no tienes el Espíritu Santo, entonces realmente pues no eres de Dios, porque mucha gente cree que con ir a la iglesia ya está bien, o cree que con hacer una confesión de fe y abrir su boca ya está bien. Otros creen que solamente con ser bautizados en el agua ya está bien. Pero realmente la palabra de Dios nos invita a que seamos no solamente nacer del agua, no solamente a confesar con nuestra boca, sino también necesitamos nacer del Espíritu. Y esta lección es de suma importancia, ya que la mayoría de los cristianos tienden a pasar por alto este tema. Y este tema es fundamental para la salvación de nuestra alma. Y vamos a ver muchos pasajes bíblicos donde podemos ver la importancia que tanto Jesús como sus discípulos, la iglesia primitiva, los apóstoles del Señor, le dieron mucha importancia. Y vamos a ver muchos casos cuando Felipe estuvo en Samaria, que predicando el mensaje de salvación en el nombre de Jesucristo, fueron mucha gente bautizada. Dice la palabra de Dios en ese capítulo que se bautizaron niños, mujeres, hombres, desde el más pequeño hasta el más grande. Pero cuando escucharon Juan y Pedro que Samaria estaba siendo convertida al cristianismo por medio del mensaje del evangelio de Jesucristo, fueron, y al llegar ahí dice que oraron por los que habían sido bautizados, impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Entonces vemos pues en uno de muchos ejemplos bíblicos que hoy vamos a mencionar cómo Samaria estaba siendo impactada, cómo el evangelista Felipe estaba haciendo gran trabajo, gran labor, y Dios lo estaba demostrando. La palabra que Felipe predicaba, Dios la confirmaba con sanidades y milagros, que el mismo Simón el mago creyó, se bautizó, y cuando vio que los apóstoles imponían las manos y la gente recibía el Espíritu Santo, él dijo: yo quiero también eso. Y cuando se acerca Pedro, le dice: Pedro, ¿cuánto quieres que te pague para que me des de ese poder? Y ahí vemos cómo el apóstol lo reprendió y le dijo: perezca tu dinero junto contigo, porque lo que Dios da no se compra ni se vende. Así de que eso es el don de la llenura del bautismo del Espíritu Santo, un don que Dios te regala, un Dios que Dios te da, y no tienes que pagarlo por nada, solamente tienes que buscarlo, tienes que pedirlo en oración. Y bueno, te voy a dar algunas instrucciones de cómo lo puedes recibir tú también.
Y yo quiero recordarte ahí con tus líderes de grupo que te están dando este mensaje, este material. Ellos tendrán los PowerPoint, un PDF para que usted pueda seguir consultando las citas bíblicas que vamos a mencionar, y también te van a entregar material de apoyo para que tú puedas seguir en tu casa, porque a veces el tiempo no es mucho el que usamos para este momento de instrucción, pero usted puede continuar teniendo ese material en su mano. Así es de que pídaselo a su líder de grupo, al que le está proporcionando este mensaje, pídaselo y con gusto él se lo va a entregar. Entonces, quiero decir esto: cuando el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de una persona, la persona cambia, la persona es diferente. El alcohólico que no podía dejar de tomar dice: ¿qué me pasó? De la noche a la mañana empecé a aborrecer el alcohol. El que fumaba tabaco decía: lo sentí amargo, esto ya no me gustó. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de ti que te está haciendo rechazar eso que tú practicabas, que no es del agrado de Dios? Bueno, ese es el Espíritu Santo que está actuando dentro de ti. Tú no lo ves, tú no sabes qué es lo que está pasando, pero te das cuenta que estás cambiando. Bueno, así es como el Espíritu Santo opera en la vida de una persona. Pero el Espíritu Santo que el Señor le da a cada ser humano tiene una peculiaridad. Tiene algo particular que me gustaría que hoy mencionáramos, y eso es la glosolalia. ¿Qué significa esto? Bueno, es el don de lenguas. El don de lenguas viene de la palabra griega que se deriva de glosa, que es lengua, y la lea o la ley, que es hablar en otras lenguas. Entonces puedo decirte esto: cuando tú recibes el Espíritu Santo, o cuando tú recibes el bautismo, la llenura del Espíritu Santo, tu lengua empieza a hablar otras lenguas que tú no conoces. Y eso es una vocalización de un idioma que existe, pero que tú nunca lo habías practicado. Es una manera como Dios te está diciendo: hey, algo está pasando en tu lengua que no lo estás tú practicando, o lógicamente no lo aprendiste de alguna manera, sino que yo te lo estoy entregando, y es una evidencia. El hablar en otras lenguas es una evidencia de que Dios te está revistiendo con su poder. Por eso vemos en las Escrituras que en el día del Pentecostés, que era el día en que se cumplía la promesa que Dios le dio a sus discípulos y a sus seguidores, ese día se cumplió cuando el Señor le preguntaron en el capítulo 1 de Hechos: ¿cuándo restaurarás, dice, el reino? Y el Señor voltea y les dice: no les corresponde a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre tiene en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ustedes me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando tú recibes el poder del Espíritu Santo, empiezas a testificar. Por eso hoy te quiero decir la importancia de recibir el Espíritu Santo. Es que tú no puedes testificar del poder de Dios si antes no recibiste el poder. Yo no puedo atestiguar que vi un accidente, que el carro rojo le pegó al blanco, si no lo viví. Entonces así es. Cuando yo veo el accidente y veo que el blanco le pegó al rojo, entonces yo soy testigo de lo que viví, de lo que presencié. Así es el Espíritu Santo. Cuando viene sobre tu vida y tú eres revestido del poder del Espíritu de Dios, entonces puedes hablar a plenitud, puedes testificar de lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho con tus amigos, con tu familia, porque tú lo estás viviendo y lo experimentaste. Por eso quiero hablarte de esa importancia. Cuando Dios nos sella con el Espíritu Santo, lo primero que hace es tratar con la lengua. Por eso de ahí viene la glosolalia, el hablar en otras lenguas. Y yo lo creo,
así personalmente, y así se los voy a comentar, que Dios usa la lengua porque todos nosotros sabemos que en nuestro cuerpo el miembro más pequeño es la lengua, pero es el que más daño hace. Y Dios usa la lengua y la llena de su poder, y la lengua es transformada porque de la abundancia de lo que hay aquí adentro habla esa lengua. Entonces, cuando Dios toma tu lengua y la hace como Él quiere, la transforma y empieza a hablar las maravillas que Dios hace en cada uno de vosotros. Si usted ya experimentó el hablar en otras lenguas, y si alguien le pregunta, ¿y qué sentiste? Tú no vas a poder explicar lo que sentiste, pero fue un gozo, fue una paz, fue una alegría. Lloraste, tal vez saltaste, danzaste, fue un regocijo, fue un júbilo, fue algo precioso, porque el hablar en otras lenguas es la misma evidencia de que Dios está en ti, está tratando en tu cuerpo, y lo expresas hablando en un idioma que no conoces, que nunca lo practicaste, pero para la gloria de Dios el Señor tomó tu lengua y la hizo a su voluntad. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 14, más o menos, lo puede llevar de tarea, todo este capítulo está precioso hablando de esto. Dice, doy gracias a Dios, ahí el apóstol Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué dice esto? Porque había mucha contienda en la iglesia de los Corintios, porque unos creían que por hablar en lenguas ya eran más santos que otros. No, el que tú hables en lengua no te da más santidad que otro. Eso es falso. Eso es lo que el diablo muchas veces te mete a la cabeza. Usted puede ver gente ahí en el altar hablando en lenguas todos los domingos, pero ahí en su casa son unos perversos. Son hombres que aquí hablan muy bonitos en el altar, pero allá le hablan groserías, hablan mal con sus hijos. Eso no te hace más santo. Pero aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo, doy gracias a Dios, dice, porque hablo más lenguas que todos vosotros, es porque les está diciendo que no es tan importante lo que ellos hacen, sino que deben de tomar en cuenta otras cosas que el hablar en lenguas hace dentro de nosotros. Y cuando él dice así de que nadie es mayor que yo, les está diciendo básicamente, y esto es porque yo hablo más lenguas que ustedes, pero lo hace como una manera de hacerlos sentir a ellos que no se crean tan santos o tan superiores porque hablan en lenguas. Yo hablo más que ustedes. Pero bueno, quiero denotar ahí dos cosas. Número uno, que todos debemos de hablar en lenguas. Y número dos, que las lenguas no te van a hacer más santo. Solamente es un antecedente de que necesitamos hablar, de que tenemos que hacerlo, porque tarde que temprano vas a testificar del poder de Dios, y tú para eso necesitas el poder. Entonces, en el versículo 2 de este mismo capítulo, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Es importante esto. Hay gente que usted lo ve y que quiere impresionar porque habla mucho en lenguas. No. El hablar en lengua no es para que la gente lo vea. No es para que la gente te aplauda porque hablas en lenguas. No, dice que el que habla en lenguas habla a Dios, no le habla a los hombres. Y esto estoy tratando de aclarar mucho porque mucha gente cree que va a quedar bien con el pastor si habla mucho en lenguas, o con los líderes, o con alguien cercano, o usted que está llegando a Cristo también. No se afane tanto por tratar de agradar a los hombres, no, porque el que habla en lenguas, dice, no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu está hablando misterios. Esto es interesante. Está hablando para Dios, pero por medio de tu hablar en lenguas estás hablando misterios. Estás hablando cosas que el hombre nunca va a entender si no Dios le revela, o si no Dios le da discernimiento para traducir las lenguas que está hablando.
Y estoy dejando antecedentes de lo que voy a hablar, estoy dejando fundamentos de lo que voy a hablar para decirte por qué la importancia de todo ello. Aquí mismo en este capítulo, verso 22, dice el apóstol: así que las lenguas son por señal. Es una señal, es una evidencia, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Son dos cosas que está hablando aquí en este versículo, pero quiero dejar el antecedente que lo que tú hablas, las lenguas que tú hablas, son para señal de testimonio al creyente, a la persona que viene a Dios. Y la profecía es para el que ya está en Cristo. En ese mismo capítulo hay otro versículo que dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Hay gente que reprime, dicen que eso ya es del pasado, que el hablar en lenguas, eso ya quedó en el tiempo antiguo, que ya no debe de existir ahora en la actualidad, que eres muy religioso si hablas en lenguas. Y eso no está correcto, porque la Biblia nos enseña que no debemos impedir el hablar en lenguas, sino todo lo contrario. Tenemos que motivar, tenemos que incentivar, tenemos que decirle a la gente: oye, si no has hablado en lenguas, tienes que hablar. ¿Por qué? Porque las lenguas que son señal son para santificar. El Espíritu Santo, cuando te toca, cuando te llena, te da un nuevo nacimiento en el Espíritu. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros podemos encontrar que esto es parte de un requisito para ser salvo, el hablar en lenguas. Por eso en Tito 3:5 dice que el hombre lo único que hace es obrar por fe para cumplir con cada uno de estos requisitos exigidos por Dios. Son requisitos para salvación. El bautismo es para perdón de pecados. Dijo Pedro: el bautismo que se efectúa en nosotros es para perdón de pecado, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, esta carne que le gusta mentir, que le gusta calumniar, que le gusta hablar mitotes, que le gusta escuchar cosas que no son, que le gusta ver lo que no debe de ver, ¿cómo la vas a sujetar? ¿Cómo la vas a someter a la obediencia de Cristo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un bautismo que te santifica, que te purifica, y que constantemente en las Escrituras te está diciendo: no contristéis el Espíritu Santo, busca la llenura del Espíritu Santo, que tu copa esté llena de aceite, que la lámpara esté llena de aceite. Todo esto es referencia de que debemos de estar buscando una llenura, una constante renovación, una constante dependencia de ese poder sobrenatural. Por eso necesitamos esto para la salvación. No solamente el bautismo, sino también este bautismo, no solamente el bautismo en agua, sino también el bautismo en el Espíritu, como el Señor le dijo a Nicodemo. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona tendenciosa a la mentira, si no tienes el Espíritu de Dios en tu vida, vas a seguir mintiendo. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, es como un sensor que se activa. Algo que te está redarguyendo, algo que no te deja hacer lo que tú quieres hacer como carnal, como carne, como humano, que constantemente está la lucha.
Por eso es importante la llenura del Espíritu Santo, porque es la única que te va a renovar, que te va a restaurar, que te va a limpiar, que te va a fortalecer en los momentos de la lucha, de la duda, de la persecución. Es ese poder sobrenatural el que te va a animar a seguir adelante. Y por eso tenemos que nacer del agua y tenemos que nacer del Espíritu. Entonces hoy esta lección que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo la tenemos que poner en un nivel de necesidad en nuestra vida. No podemos hacerla a un lado o hacerla menos que otro, no. Esto es necesario y lo tenemos que recibir en el nombre del Señor. En Tito 3:5 nos salvó, dice la palabra, no por obras de justicia, escuche, que nosotros hubiésemos hecho. No es porque yo sea bueno o porque sea justo. No, la salvación, dice, nos salvó. Él nos salvó, Dios nos salva, no por obras de justicia para que nosotros, dice, pensemos que porque hicimos algo bueno ya somos salvos. No, dice aquí, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración, cuando hablamos del bautismo en agua, estábamos hablando que bautismo significa morir para el mundo, sepultar tus pecados y nacer de nuevo a una vida que Dios te va a entregar. Ahí estás lavando tu cuerpo en las aguas y se está regenerando tu moral, tus pensamientos, todo tu ser se regenera. Pero cuando tú sales de ahí, aquí mismo Tito sigue escribiendo y termina este versículo diciendo, y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea que no me salvó por mi intelecto, no me salvó por mis buenas obras, no me salvó por lo justo que soy, no. Me salvó por su misericordia, por el lavamiento en las aguas y por la regeneración en el Espíritu Santo. Perdón, la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos renueve. Renueve todo lo que en mi interior no es correcto, lo que humanamente me ha estado dando lucha, batalla. Toda la vida he batallado por lo mismo, pero cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, eres renovado y el Señor te hace una nueva persona. Entonces, quiero hablar del tercer punto. Hay una evidencia, aunque ya lo dije anteriormente, la única evidencia que hemos recibido del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. La única evidencia que se registra en el Nuevo Testamento, en la iglesia neotestamentaria, en la iglesia de los inicios, una vez que el Señor se fue que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Eso es una evidencia en automático. Cuando el Espíritu Santo te inunda, te llena, llega a tu vida, tú empiezas a hablar en otras lenguas. Hechos 2:4 lo dice claramente, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Según el Espíritu les daba que hablasen. O sea que no es lo que yo quiera ni lo que yo me imagine. No, es lo que el Espíritu me va a dar a mí. Y entonces yo empiezo a hablar según Él me lo pone. En una ocasión recuerdo que estábamos en un retiro espiritual en la sierra de Sinaloa y Durango. Y había un líder de célula que se frustraba. Porque cuando empezaba a recibir bendición de parte de Dios, él solamente hacía algo como pero no expresaba ninguna palabra. Y cuando yo empecé a orar por él, el Señor me dio esta palabra para él y le dije que no tuviera en poco lo que estaba recibiendo, que él estaba recibiendo un don de lenguas que en poco tiempo después él iba a expresar diversos
géneros de lengua. De momento eran lenguas mudas, pero el Señor le iba a dar diversos géneros de lengua. Y para la gloria de Dios lo digo, ahora él es un pastor y no nada más es pastor, es anciano de varias iglesias, supervisa varias iglesias, y el Señor le ha dado muy hermosos géneros y habla preciosas formas de diferentes lenguas. Y así es el Espíritu Santo, no es lo que tú quieras. Él se frustraba y decía que no podía hablar en lenguas. Y cuando el Señor me dio esa palabra para él, como que le vino una calma, que de momento eran mudas, pero iba a llegar el momento en que él iba a hablar diversas lenguas. Y ahora pues me gozo a ver lo que Dios ha hecho en él. Y así mucha gente, hoy le tengo que decir, no se frustre si todavía no ha hablado en lenguas. Dios te las va a entregar porque es una promesa. Esta promesa se va a cumplir contigo y con todo aquel que acepta a Jesucristo como su Salvador. Por eso dice Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados. Número 1, te bautizas para el perdón de tus pecados. Obviamente lo haces en el nombre de Jesucristo. Por eso es arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta promesa que se cumplió en la iglesia primitiva cuando esperaban la promesa del Padre y que de repente vino un estruendo como un viento recio y los que estaban en esa azotea recibieron todos el Espíritu Santo, así mismo también lo vas a recibir tú. Así de que no importa qué lenguaje hayas hablado o qué lengua nativa tengas, Dios te va a sorprender y vas a hablar en otras lenguas que tú no conoces, pero el Señor te lo va a dar según Él tiene para ti. Cuando en la iglesia de los Efesios, en el capítulo 19 de Hechos, el apóstol Pablo llegó y predicó el evangelio de Jesucristo, la gente decía, pero nosotros ya fuimos bautizados. Y él preguntó, ¿y cuál fue el bautismo que se efectuó sobre ustedes? Entonces le dijeron que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces él les dijo, bueno, ese bautismo fue para arrepentimiento, pero ustedes necesitan ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Y dice que al ser bautizados impuso sus manos sobre ellos y todos recibieron el Espíritu Santo. Entonces aquí es algo que siempre lleva de la mano el bautismo en agua, luego tiene que ser confirmado con el don de lenguas. Hay gente que afortunadamente le llega la promesa de hablar en otras lenguas antes de ser bautizado. Y esto es hermoso. Un servidor recibió el Espíritu Santo a los 8 años en una campaña. Ese día mi hermana mayor, un servidor y mi hermano menor, los 3 recibimos el Espíritu Santo. Mi hermana tenía 9 años, yo tenía 8 y mi hermano el menor tenía 7. Ese día fue algo glorioso porque Dios derramó de su presencia en aquella campaña donde mi padre era pastor. Y no nada más nosotros, muchos hermanos recibieron el Espíritu Santo. Y Dios es bueno porque Él nos da a cada uno según Él tenga a bien darnos. Así de que yo le motivo a que lo busque, a que lo pida, y Dios también a usted lo va a llenar. Entonces, hablando de esta señal de hablar en otras lenguas, en el libro de Marcos capítulo 16, verso 17, dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto es una promesa, y como promesa se va a cumplir en nosotros. Si Dios lo dijo y usted lo cree, Dios lo va a cumplir, porque es una promesa dada por Dios. Entonces, si nosotros creemos en su palabra y nosotros predicamos su evangelio y nosotros aceptamos esa promesa, tarde que temprano también la va a recibir usted.
En Hechos 2:4, ya lo mencionaba, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En Hechos 10:45 al 46, recuerdo cuando el apóstol Pedro fue y le predicó a los gentiles. Y cuando él regresó, la iglesia que él pastoreaba en Jerusalén le pegó de gritos. Le dice: ¿cómo que te fuiste a meter con los gentiles? Y luego dice que él les empezó a platicar lo que ocurrió en la casa de aquel centurión romano. Y dijo: miren, yo estaba hablando del poder y del evangelio de Jesucristo, cuando de repente, dice, cayó el Espíritu Santo y llenó a todos los que estaban en aquella casa. Entonces yo, que pensaba igual que ustedes, dice, me di cuenta y dije: ¿quién soy yo para poder detener el poder de Dios en cada uno de estos que también recibieron la promesa? Así de que al oír esto, dice que la iglesia quedó atónita de que los gentiles también en ellos se haya derramado el Espíritu Santo. En 1 Corintios 14:5, el apóstol Pablo vuelve a hacer referencia y dice: así que quisiera que todos vosotros hablasen en lenguas. Hay gente que no la considera necesaria. Hay gente que dice: bueno, es que en Efesios 1:13 dice: en él también, dice, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí dice que cuando tú recibes la palabra, recibes el evangelio, eres salvo y crees en él, entonces tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y lo agarran este versículo y hacen una doctrina de que ya no es necesario recibir la llenura, porque ya al momento de aceptar la salvación tú ya lo aceptaste y fuiste sellado. Pero lo que no saben es el contexto de este texto. El contexto era que esta iglesia de los Efesios, cuando Pablo les predicó en Hechos 19, al escuchar que ellos habían sido bautizados en el bautismo de Juan, él les dijo que tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, y una vez que fueron bautizados, oró por ellos. Hasta entonces fueron llenos del Espíritu Santo, fueron sellados por el Espíritu Santo. Y en la carta a los Efesios solamente les está recordando que cuando ellos recibieron esa palabra, también fueron sellados con el Espíritu Santo. Así de que, por favor, no permita que alguien le diga que el Espíritu Santo ya no es necesario, que porque usted ya fue bautizado, que porque usted ya creyó, que usted ya fue salvo y que fue sellado. No, yo le invito a que por favor busque cada día ser lleno del poder del Espíritu Santo, y que el Señor lo selle y le dé evidencia hablando en otras lenguas. Le voy a dar algunas verdades sobre el hablar en lenguas. Y usted sabe que cada verdad o cada palabra que hablamos o cada mención que hacemos de alguna anécdota, algún antecedente o algún fundamento, todo está basado en la palabra de Dios, que es la Biblia. En un principio de estas lecciones que hemos ido hablando, siempre dijimos: vamos a estar enseñando esta doctrina, no para contender con nadie, no para discutir con nadie solamente, ni tampoco vamos a hablar de un libro filosófico o un libro hecho por el hombre. No, está fundamentado en la palabra de Dios, y vamos a hablar solamente lo que la Biblia nos enseña. Y esta verdad de hablar en otras lenguas la podemos encontrar en diferentes lugares de la Biblia. Ya mencioné algunos, y aquí voy a hacer referencia de aquel día del Pentecostés, que fue el cumplimiento de la promesa. Dice que ahí en Jerusalén había cretenses, habían árabes, habían de Asia, de Capadocia, de África, bueno, de un sinnúmero de lugares del mundo. Pero cuando los hermanos recibieron el Espíritu Santo, empezaron a hablar en diversas lenguas que ellos, los que venían de fuera, era su lenguaje. Entonces se pusieron así medio raros y dijeron:
Oye, ¿qué no estos son nativos de aquí? Dice, ¿cómo es que hablan nuestras lenguas? Y ahí está la importancia de cómo el Señor es tan hermoso en enseñarnos con su palabra. En Hechos 2:11, los cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. El que tú hables en otras lenguas, el único sentido que debes de exaltar es que estás hablando maravillas de Dios. No, te lo vuelvo a decir, no te va a hacer más santo. Dios te va a usar para hablar sus maravillas por medio de esas lenguas. Y lo segundo que te quiero decir ahora es que el que hables en otras lenguas, es claro, nadie te lo va a entender. Nadie lo va a entender, a menos que tenga el don de revelación o de discernimiento y que pueda traducir las lenguas. Solamente la persona que tiene ese don, porque Dios te da ese don, hay personas que lo tienen, pero cuando tú hablas en lenguas, solo a Dios le estás hablando. Pero si hay una persona que interpreta las lenguas, que Dios le da ese don, es para dar un mensaje a la iglesia, a los que están ahí reunidos. En aquel momento Dios estaba exaltando y diciéndole a todo ese grupo de gente que venía de diferentes partes del mundo las maravillas que Él había hecho. Y fue una manera de empezar a testificar de este evangelio que es poder de Dios para salvación. Y ahí empezó la iglesia con poder, y hasta el día de hoy la iglesia sigue avanzando, porque la promesa es: serás testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por ese día que cayó el Espíritu Santo sobre los 120 reunidos, es que ahora seguimos predicando este evangelio y seguimos declarando que todavía Dios necesita que seas bautizado en agua y seas bautizado en espíritu. Número 3, lo que está hablando la persona que habla en lenguas, estoy detenido en esta parte, el por qué debes de hablar en lenguas, es porque cuando tú hablas, estás hablando misterios, y los misterios son de Dios, y lo que hablas, y Dios te da la revelación, y las cosas reveladas, dice el texto, los misterios son de Dios, y las cosas reveladas son para sus hijos, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. No hablas otra cosa, hablas misterios divinos, hablas lenguas angelicales, expresas mensajes que Dios tiene para darnos a nosotros, o nosotros exaltamos y alabamos y honramos y glorificamos por medio de esas lenguas. Punto 4, el por qué debemos de hablar en lenguas, porque las lenguas son para autoedificación. Las lenguas son para ti, te edifican a ti, te llenan. Por eso cuando usted habla en lenguas, usted siente una paz interna, siente un gozo inexplicable, siente algo que nadie le puede dar. El que habla en lenguas, dice, extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, dice, edifica a la iglesia. El don de profecía, ese es otro que en su momento lo vamos a hablar. Por eso, punto número 5, sobre el hablar en lenguas, lo ideal sería que cuando usted esté hablando en público en lenguas, hubiera alguien que esté interpretándolas. Por lo cual, sigo en 1 Corintios 14, verso 13 ahora. Por eso le dije, lléveselo de tarea, porque voy a estar hablando casi puro de ese capítulo, ya que en ese capítulo el apóstol Pablo habló mucho, instruyó mucho a la iglesia de Corintios en este tema, y es por eso que estoy tomando mucho este capítulo. Dice: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Dios te da mensajes hermosos por medio de las lenguas. Y cuando usted se queda con una inquietud, ¿qué me diría el Señor? ¿O qué me quedará decir? Ore, dile: Señor, dame la interpretación de eso que yo pude percibir. Yo creo en que tú me estás dando un mensaje, y el Señor se lo va a entregar. Es una
promesa que el apóstol Pablo está declarando. Si usted quiere, dice, pídale a Dios interpretación y Dios te va a dar la interpretación. Claro que sí. Las lenguas, otro punto que quiero decirte es que sirven como señal para los incrédulos. Aunque ya lo mencioné antes, lo vuelvo a repetir. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Por eso cuando el día del Pentecostés llegó en Jerusalén, había gente de muchos lugares y para testimonio y señal del poder de Dios, empezaron a hablar en otras lenguas y empezaron a decir las maravillas de ese Dios todopoderoso. Entonces la gente quedó atónita porque estaban hablando su lengua y estaban hablando maravillas. Entonces fue cuando ellos se acercaron a aquel lugar y preguntaron qué seguía o qué tenían que hacer. Y es cuando el apóstol Pedro se levantó y empezó a predicar un sermón de poder, que aquel día, dice la Biblia, se bautizaron 3,000 personas. Entonces, algo que te quiero terminar de decir con el punto de el por qué hablar en lenguas, es que debemos de tener cuidado. Que no sea un pretexto el hablar en lenguas para ser un desordenado o un desobediente a la autoridad. Porque hay gente que obviamente cuando estás recibiendo de parte de Dios, el enemigo es bien astuto y a veces te quiere desenfocar de esa bendición. Y la gente se confunde y cree que el ser tomado por el Espíritu Santo ya se puede volver una loquera o puede ser un libertinaje de eso. No es así. Mire lo que el apóstol Pablo dice aquí. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces no es para desorden. El que estés hablando en lenguas es para que te sujetes. No porque hables en lenguas ya te vas a sentir superior a tus autoridades. No, te tienes que sujetar. Tienes que ser obediente. Tienes que saber gobernar tu cuerpo. Y si te dicen, hermano, baje la voz, bájela. Está hablando en lenguas, pero el espíritu se sujeta a los profetas. Y por último, en este punto de hablar en lenguas, te tengo que decir esto: no impida a nadie hablar en lenguas. Pero ¿sabe qué? En este mismo capítulo, el apóstol Pablo da este consejo. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis a nadie hablar en lenguas. Pero hágase, escuche esto, hágase todo decentemente y con orden. No es un pretexto el hablar en lenguas para volverte un desordenado. No es un pretexto de hablar en lenguas para que andes como chiva loca golpeando a la gente. No. Tienes que hacerlo todo decentemente y con orden. Cuando alguien está recibiendo algo de parte de Dios, se somete y es ordenado. El propósito de Dios con el mover del Espíritu Santo es una evidencia por medio de hablar en lenguas para edificación de la iglesia. Para edificación. Es algo que te ayuda, que te edifica, que te enseña, que te muestra cómo guiarte. Por eso el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo: no los dejaré solos, mandaré el Consolador, y Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Así de que no sea un pretexto las lenguas para el libertinaje. Voy a hablar de otro punto dentro de lo mismo. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, esas lenguas las puedes usar para orar. Esas lenguas las puedes usar para cantar. Esas lenguas las puedes usar para profetizarle a alguien, dependiendo lo que el Señor te vaya poniendo. Pero como dijo el apóstol Pablo, y esto lo quiero repetir aquí: ¿qué pues? Dice, ¿oraré con el Espíritu
pero oraré también con el entendimiento. O sea, no te vas a soltar nomás porque sí, porque la lengua, cuidado cuando la sueltas de más, empiezas a caer en maldición, empiezas a hablar cosas que no son. Entonces hay que refrenar la lengua. Por eso, si va a orar en lenguas, ore en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amén. Así de que si va a orar en lenguas, ore con el entendimiento. Si va a cantar en lenguas, siempre procure cantar con el entendimiento. Yo he visto hermanos que están cantando una melodía que usted se conoce, pero empiezan a hablar en lenguas y le empiezan a dar esa tonada y se siente la presencia de Dios. Se siente que el Señor los está ministrando y es algo hermoso poder hacerlo, pero con el entendimiento. ¿Qué debo hacer para hablar en lenguas? Usted se pregunta ahora, ¿qué debo hacer yo? Yo quisiera, bueno, número 1, pídalo, pero pida con fe, creyendo que el Señor se lo va a entregar. Y este pasaje de Lucas me da la puerta para decirte abiertamente. Lucas 11:13 dice así: pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si nosotros sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos siendo malos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Entonces debemos de pedírselo. Señor, lléname, séllame, dámelo, lo quiero, lo necesito. Insista, insista, insista y Dios se lo va a entregar. Pídaselo y el Señor se lo va a dar. Es una promesa. ¿Cuánto más, dice el Señor, les entregará a sus hijos el Espíritu Santo cuando se lo piden? Yo conozco gente que se frustra porque dice, hermano, por más que lo pido, no lo recibo. Tenga paciencia, porque si Dios te lo prometió, te lo va a cumplir. Él es el único que dice algo y lo cumple. Él no te va a mentir, ni te va a dejar esperando lo que Él ya te dijo que te iba a dar. Así es de que tenga paciencia, siga pidiendo, pero hágalo, número 2, con oración y ruego. No se conforme con una oración de 5 minutitos. Hace algunas semanas atrás me habló un hermano de la Florida por mensaje, me texteó y me dice, hermano Salvador, dice, tengo meses que anhelo sentir la presencia de Dios y no puedo. Y anoche soñé un sueño espantoso, dice, que me ha quitado la calma. Y yo quisiera, dice, sentir la respuesta, el respaldo de Dios, de que Él está escuchando mis oraciones. Y cuando Él me está platicando esta situación, mire, le dije, le voy a dar mi propia experiencia. Cuando yo quiero sentir, le digo, la presencia de Dios, y tengo días que he estado batallando y no logro sentir esa paz o esa conexión con el Espíritu de Dios, empiezo a poner alabanzas, le digo, y a generar una atmósfera espiritual donde pueda limpiar los aires, y pongo unas alabanzas que tal vez no tengan letra, pero que tengan instrumentos que golpeen, porque la Biblia habla de que la alabanza, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y en el Salmo 150 nos da una pauta de que en los instrumentos musicales, o por medio de los instrumentos, podemos activar esa atmósfera espiritual. Y termina diciendo que todo lo que respire también debe de alabar al Señor, alabarlo con címbalos, alabarlo con júbilo, alabarlo con cuerdas, alabarlo con flautas.
a alabarlo con salterio, con arpa. Entonces empieza a generar esa atmósfera y luego se va a conectar con Dios, le dije. Y para la gloria de Dios lo digo. Un día después me marcó y me dijo: hermano, gracias, pude sentir la presencia de Dios. Y lo que estoy diciendo ahora es que a veces nos conformamos con un intento de 5 minutos y no apagamos los frijoles, no apagamos el celular, tengo el pendiente del pago que tengo que hacer. No. Si usted quiere sentir esa presencia, si usted quiere ser lleno del poder de Dios, ore con súplica y ruego. Como dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Estaban orando, estaban alabando y estaban rogando que llegara esa promesa. Y de repente, dice la palabra de Dios, cayó el Espíritu Santo sobre aquella casa y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es importante que nosotros generemos esa atmósfera en lo espiritual por medio de la alabanza, por medio de la exaltación. En Mateo capítulo 6 dice: cuando tú te llegues a tu Padre, entra en el secreto y cierra la puerta. Y cerrada la puerta, tu Padre que ve lo secreto te lo recompensará en lo público. Tome un tiempo especial. Ruéguele a Dios, órele a Dios. Número 1, para ser lleno de ese poder, pídalo. Y número 2, por medio de oración y ruego, y el Señor se lo va a entregar. Número 3, búsquelo. Búsquelo. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dios te quiere llenar. Dios te quiere saturar con su presencia, pero tú tienes que buscarlo. Deuteronomio dice: mas si desde allí buscares a tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. No se conforme con un ratito. Búsquelo hasta que lo encuentre. Así como cuando se le perdieron las llaves del auto. Los buscó en los pantalones que se quitó, lo buscó en el librero, lo buscó en la recámara, lo buscó en el baño, salió al patio, anduvo hasta que lo encontró. También vas a encontrar la llenura del Espíritu Santo, pero búscalo. Número 3, búscalo con ganas, con fe, y Dios te lo va a entregar. Si me buscares como a la plata, dice el libro de Proverbios. ¿Cuántos nos levantamos con todo el ánimo para sacar la plata? El taco, decimos, vamos a ir a buscar el taco. Y con ganas nos levantamos para ir a trabajar, nos alivianamos, hacemos lo mejor que podemos para hacer un buen trabajo y buscamos con ganas esa plata. Este Espíritu Santo, esta llenura, búscala como si buscaras el tesoro más grande de tu vida. Y Dios te lo va a entregar, porque es una promesa. Él te va a llenar, Él te va a saturar, Él va a derramar sobre tu vida esta presencia que te ayuda a limpiar tu mente, tu corazón y quitarte todos los obstáculos humanamente de la carne que no te dejan avanzar. El Señor te va a saturar. Yo voy a invitarle a que tome unos momentos, cierre sus ojos y empiece a pedirle a Dios llenura. Empiece a pedirle a Dios que lo sature con su presencia, porque hoy, este día, el Señor te va a sellar. Si tú lo crees, yo le voy a pedir a los líderes que están ahí en ese grupo de discipulado, ministre a la gente, prepare una alabanza que pueda tocar la atmósfera espiritual y romper los aires. Y hoy yo sé que el Señor va a sellar con su presencia. Aquel que está escuchando, que está aprendiendo de este tema, el Señor le va a dar esa promesa. Lo declaro en el nombre de Jesús. Así es de que yo le invito solamente a que no permita que el enemigo le robe esta promesa, sino que busque hasta que la encuentre.
Dejémonos y despojémonos de todo ese espíritu a veces tenemos un espíritu de apatía y decimos, no, eso no es para mí, eso es para otro. No, el Señor va a quitar todo obstáculo que se haya levantado y te va a sellar con su Espíritu Santo. Despojémonos de aquella pasada manera de vivir y corramos hacia adelante lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le bendigo en el nombre del Señor y declaro que esta clase será de bendición para usted donde quiera que se encuentre. Le animo a seguir adelante y empezamos con otra lección más para la gloria del Señor. Donde quiera que se encuentre, el Señor le bendiga, le ayude, le prospere en todo lo que emprenda.